del Hospital Militar Central, del Servicio de Cardiología. En el día de hoy voy a presentar el trabajo Explorer HCM, que el día 29 de agosto se presentó en el Congreso Europeo de este año en Ámsterdam, y concomitantemente se presentaron los resultados en la revista Lancet. Como una breve introducción, vamos a hablar de la miocardiopatía hipertrófica. Sabemos que es una enfermedad hereditaria, la más común, 1 cada 500 personas. Se define como el aumento del espesor de la pared del ventrículo izquierdo y más raramente del ventrículo derecho, que no se puede explicar únicamente por condiciones de carga anormales. ¿Sí? Es la principal causa de muerte súbita en los jóvenes, y la hipercontractilidad muscular es una anomalía fisiopatológica clave en esta patología y un determinante importante para la obstrucción dinámica del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Además, tenemos que tener en cuenta que las opciones farmacológicas en la actualidad disponibles son inadecuadas o a veces mal toleradas por los pacientes y no específicas de la enfermedad. El tratamiento médico actual se da con betabloqueantes principalmente, es el pilar en estos pacientes. El más utilizado en nuestro medio es el bisoprolol, y los estudios mayormente se hicieron con el propanolol. ¿Sí? Recordemos que los betabloqueantes lo que nos van a ayudar es en la sintomatología de estos pacientes, además lo que es la disnea, angor, síncope, mareos, y va a reducir los gradientes en la obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, y esto es por el efecto inotrópico y cronotrópico negativo, que además va a disminuir el consumo del oxígeno. ¿Sí? Lo mismo los bloqueantes cálcicos, el más estudiado en nuestro medio es el verapamilo y es el más usado también, y por el efecto inotrópico negativo también va a disminuir los gradientes en la obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, y además la mejoría de los síntomas. Otro fármaco que se utiliza es la disopiramida. Esta droga en Argentina no se encuentra, pero es una droga que en el resto del mundo se utiliza como medicación antiarrítmica. ¿Sí? Se utiliza sobre todo en los pacientes que concomitantemente tienen miocardiopatía hipertrófica y asociado a fibrilación auricular. Tiene bastantes efectos adversos, sobre todo en el sistema colinérgico. Tenemos que tener en cuenta que para presentar este ensayo que voy a presentar, se hicieron ensayos anteriores, la fase 1, que se estudiaron en animales, ¿sí? Tanto ratones como perros, que se investigó la seguridad y la tolerabilidad, y ayudaron a formar en la segunda parte, la fase 2, que es el Pioneer HCM, en el cual se probaron en una población mucho menor a la del trabajo que voy a presentar en el día de hoy, que fue para evaluar la estrategia de dosificación. El mecanismo de acción del mavacamten, ¿sí? Que es la droga que vamos a presentar en el día de hoy, es el primer inhibidor dirigido hacia la miosina cardíaca. ¿Sí? Para eso vamos a hacer un breve repaso de la creación de los puentes de miosina y actina. ¿Sí? Sabemos que tenemos un impulso nervioso. Este impulso nervioso va a liberar moléculas de calcio que se van a adherir a la troponina, y esta va a desplazar la tropomiosina a través deslizándose a través de los filamentos de actina y exponiendo el sitio de unión hacia la miosina. Al exponer este sitio de unión, permite que la miosina se una. La miosina se puede unir solamente cuando está en contacto con una molécula de fosfato y una molécula de ADP. ¿Sí? En cuanto hay una molécula de ATP, esta unión se deshace y vuelve hacia atrás la cabeza de la miosina. ¿Sí? Lo que va a permitir este fármaco es inhibir este exceso de unión que ocurre en la miocardiopatía hipertrófica. ¿Sí? Que
es la imagen de la izquierda, que hay un exceso en la miocardiopatía hipertrófica, hay un exceso de estos puentes y esto va a generar que haya un desequilibrio energético en el sarcómero y aumente la contractilidad. Esto va a llevar a una hipercontractibilidad posterior y un remodelado patológico del corazón. La molécula de mavacamten lo que va a generar es que al inhibir esta ATPasa miosina va a disminuir la cantidad de puentes. ¿Sí? Esto va a disminuir la contractilidad y por lo tanto va a atenuar esta hipercontractilidad, generando un equilibrio nuevamente energético del sarcómero. ¿Sí? Entonces, lo que va a generar esta molécula es reduce la contractilidad del miocárdico, esto va a mejorar la compliance y además estabilizar el estado energético dentro del sarcómero como recién explicaba. ¿Sí? El objetivo de este estudio es evaluar la eficacia y la seguridad de esta droga. Por lo tanto, es un ensayo en fase 3, ¿sí? Randomizado, multicéntrico, se realizó en 63 centros de 13 países diferentes, ¿sí? Es doble ciego, controlado. Se realizó en 251 inscriptos, los cuales se eligieron de manera al azar, de manera aleatoria, y 123 pacientes, que fueron el 49%, estuvieron involucrados en el grupo de mavacamten y 128, el 51%, en el grupo placebo. Sí, el diseño de este estudio fue a 30 semanas la droga, digamos, la utilización de la droga, donde las primeras 5 semanas, de la -5 a la -1, digamos a la 0, se hizo todo lo que fue la detección de los pacientes, ¿sí? Y de la semana 0 a la 30 se realizó el tratamiento doble ciego. ¿Sí? De la 30 a la 38 se hicieron los controles posteriores al tratamiento. En cuanto a esto, hay que dejar en claro que la dosis de inicio fue de 5 miligramos y la dosis máxima que podía utilizar un paciente fue de 15 miligramos. Eso equivalía a 1000 nanogramos mililitro, que fue la dosis máxima, y el nivel de rango entre estas dosis era de 350 a 700 nanogramos mililitro. La semana 8 y la semana 14 están remarcadas en verde porque fueron las semanas donde se fue ajustando la dosis en cuanto a los diferentes estudios que se fueron haciendo los pacientes, que consistían en un ecocardiograma Doppler, un electrocardiograma y además también incluía, dependiendo la patología concomitante, un Holter. Sí, en estos pacientes también hay que tener en cuenta que se hizo una prueba de consumo de oxígeno en la semana 0 antes de iniciar el tratamiento y en la semana 30 al finalizar el tratamiento. En la semana 30 a la 38 lo que se realizó fue una detención en la administración de la medicación, tanto del placebo como del mavacamten, y a la semana 38 se volvió a reevaluar a los pacientes. Teníamos criterios de inclusión que fueron mayor o igual a 18 años de edad, un diagnóstico certero de miocardiopatía hipertrófica obstructiva, ¿sí? Una hipertrofia inexplicable del ventrículo izquierdo con espesor máximo de la pared del ventrículo izquierdo mayor a 15 milímetros o mayor a 13 milímetros con antecedentes familiares de miocardiopatía hipertrófica. También gradiente máximo del tracto de salida del ventrículo izquierdo mayor a 50 milímetros de mercurio, esto en reposo o con provocación tanto de la maniobra de Valsalva o posterior al ejercicio. Además, hay que tener en cuenta que antes del inicio también se realizó la medición de este gradiente en Valsalva y se incluyeron los pacientes que tuvieron nada más mayor a 30 milímetros de mercurio estos gradientes. Tenían que tener una función mayor a 55 de FEI, síntomas en clase funcional 2-3, el peso corporal tenía que superar los 45 kilos y esto era uno de los criterios también de inclusión muy importantes, que era la capacidad de realizar una prueba de esfuerzo cardiopulmonar en posición vertical con un índice de intercambio respiratorio mayor al 1.
También teníamos criterios de inclusión en los que teníamos un QT corregido mayor a 500 milisegundos o cualquiera anomalía en el electrocardiograma que la persona, el investigador, consideraba que represente un riesgo para la seguridad del paciente. Además que tengan antecedentes de síncope o de taquicardia ventricular sostenida en el ejercicio, antecedentes de paro o de una descarga apropiada del CDI, una afección comórbida, tanto aguda como grave, o antecedentes de una enfermedad maligna. También hay que tener en cuenta que durante todo el estudio los pacientes que estaban con tratamiento sintomático, beta bloqueantes o bloqueantes cálcicos, pudieron continuar durante todo el estudio, excepto el uso de la disopiramida, por esto los efectos adversos que genera. ¿Sí? Es muy proarrítmico. Tenemos las características principales, el endpoint primario y el endpoint secundario. Sobre todo el endpoint primario, la característica principal era que tenía que tener el consumo máximo de oxígeno mayor a 1,5 mililitros kilo minuto y además tenía que tener una reducción en la clase funcional mayor a 1, ¿sí? Y la otra opción del endpoint primario era que esta prueba del consumo de oxígeno máximo podía ser mayor o igual a 3 mililitros kilo minuto y podía no cambiar ninguna clase funcional, pero no empeorarla, directamente mantenerse en la misma clase funcional. En cuanto a los endpoints secundarios, todos los cambios incluidos desde el inicio del estudio hasta la semana 30, considerados en contexto del gradiente del tracto de salida del ventrículo izquierdo post ejercicio, también la prueba máxima del consumo de oxígeno, la clase funcional que haya disminuido una clase funcional al menos, y estos dos cuestionarios que son sintomatológicos para el tipo de patología, tanto el Kansas City es para todas las miocardiopatías y el otro cuestionario es específico y se realizó específicamente para este estudio. Bien, en cuanto a las características que tenían que tener estos pacientes, vemos que la mayoría de estos pacientes fueron masculinos, tanto en el grupo mavacantem como en el grupo placebo, ¿sí? Tenían historia familiar. El 27% de los pacientes con mavacantem y el 28% del placebo, del grupo placebo. Hay que tener en cuenta también que habían tenido tratamiento de miectomía, el 9% de los pacientes con mavacantem y el 6% del grupo placebo, y que tenían un implante del cardiodefibrilador el 22% de estos pacientes, tanto del grupo mavacantem como del grupo placebo. Otra característica importante es que la mayoría de estos pacientes estaban beta bloqueados, ¿sí? Aproximadamente una frecuencia cardíaca de 63 latidos por minuto en ambos grupos. ¿Sí? La clase funcional, la mayoría de los pacientes estaban en clase funcional 2 y hay que tener en cuenta que al inicio del randomizado tenían los pacientes ProBNP elevado, ¿sí? En ambos grupos. Ese es el promedio del valor del ProBNP de ambos grupos. Y en las características ecocardiográficas, la mayoría tenía una buena función ventricular, un promedio de 74%, y el gradiente del tracto de salida del ventrículo izquierdo, tanto en Valsalva como en posejercicio, estaban aumentados. Los resultados, bueno, el endpoint primario la verdad que fue significativo, con un intervalo de confianza del 95%. Vemos que el 37% de los pacientes cumplieron con el criterio principal, que fue, recordemos, la prueba de consumo de oxígeno máximo mayor o igual a 1,5 mililitros kilo por minuto, o haber disminuido una clase funcional, o el aumento de 3 mililitros kilo minuto
y no haber cambiado ninguna clase funcional, pero no haber aumentado. Esto, el 37%, a diferencia del 17% del grupo placebo, ¿sí? Y en cuanto al endpoint secundario, ¿sí? Vemos que las características ecocardiográficas de, por ejemplo, el tracto de salida del ventrículo izquierdo fue bastante significativa, menor, casi llegan a un gradiente de 30. Lo mismo acá en cuanto a la prueba de Valsalva, y acá lo mismo, vemos la curva que es en descenso, ¿sí? Todos los pacientes, la mayoría, sobre todo el grupo Mavacamten, han disminuido el gradiente post ejercicio y post Valsalva. Y lo que hay que tener en cuenta también en cuanto a la función, ¿sí? En cuanto a la FEI, que no tuvieron una caída significativa. Fue superior en todos estos endpoints secundarios el grupo Mavacamten en cuanto al placebo. Acá vemos dos gráficos donde evaluamos donde se evaluó, perdón, el ProBNP y la troponina, y vemos también que estaban todos elevados al principio, y el grupo del placebo continuó con los ProBNP elevados, y el grupo de Mavacamten al final del trabajo habían reducido casi a valores normales el ProBNP. Lo mismo la troponina. Esto es la valoración exploratoria del total de los endpoints primarios, y el 27% de los pacientes del grupo Mavacamten cumplieron con el total de los requisitos. Sobre todo hay que tener en cuenta que el 74% de los pacientes con Mavacamten disminuyeron post ejercicio el gradiente a menos de 50 milímetros de mercurio, y a menos de 30 el 57%. Estos fueron los efectos adversos, ¿sí?, que presentaron estos pacientes. En el grupo Mavacamten, ambos, en realidad del grupo placebo y del grupo Mavacamten, han tenido bastantes efectos adversos, pero todos fueron leves, ¿sí? Entre el aproximadamente 90 al 80% de los pacientes sufrieron efectos adversos leves. Estos eran todos, la mayoría, por lo que refiere el trabajo, gastrointestinales. En cuanto a los efectos adversos más graves, ¿sí?, el 8% de los pacientes del grupo Mavacamten presentaron este tipo de eventos. La mayoría fueron fibrilación auricular de alta respuesta ventricular, síncope, y hay que tener en cuenta que también estos pacientes disminuyeron la función, ¿sí?, la FEI, el 50%, 7 pacientes, ¿sí? Estos pacientes interrumpieron el tratamiento por unas semanas, que en realidad fueron 4 semanas, y volvieron con una dosis ajustada y pudieron finalizar el tratamiento, ¿sí? No afectó en absoluto al estudio. Tenemos que tener en cuenta que el 97% de estos pacientes pudieron terminar el diseño, ¿sí? Desde la semana a la 30, el 97% de los pacientes lo cumplieron, y solamente el 3 pacientes discontinuaron por efectos adversos. 2 de ellos eran del grupo Mavacamten, y ninguno de los pacientes, como expliqué antes, tuvo una reducción de la función ni por síntomas de IC. ¿Sí? Hay que tener en cuenta que en el grupo de placebo hubo el paciente que tuvo que dejar el tratamiento, fue por una muerte súbita. Las limitaciones que tuvo el estudio, bueno, pacientes con mala ventana acústica estaban excluidos, ¿sí?, para hacer la ecografía transtorácica, pacientes tratados con disopiramida, como expliqué antes, por los efectos adversos, y los pacientes que presentaban clase funcional 4, ¿sí?, que estaban más graves. Y también tenemos que tener en cuenta que hay que
seguir estudiando, continuar investigando esta droga para poder tener una dosis óptima de manera individual para cada paciente, ¿sí? Y que tenemos que tener un criterio de selección que incluya la valoración de la regurgitación de la válvula mitral y las diferentes variantes genéticas, ¿sí? Para evitar esta disfunción diastólica del ventrículo izquierdo. Y todavía que se requieren datos a largo plazo, ¿sí? Si bien tenemos un tratamiento a 30 semanas, tendríamos que tener a más tiempo. Las conclusiones de este estudio: la miocardiopatía hipertrófica es una enfermedad debilitante, es crónica, progresiva. En estos pacientes se deteriora la función cardíaca y se reduce la calidad de vida. Los pacientes están muy sintomáticos. El tratamiento actual está dirigido fundamentalmente a aliviar estos síntomas y a veces no es suficiente, y tampoco tenemos la prevención de la muerte súbita con el tratamiento médico. El tratamiento médico es el primer escalón en este tipo de patologías y está basado en trabajos que son de la década pasada, aproximadamente de la década del 60. Es importante enfatizar que ningún fármaco de estos ha demostrado la prevención de muerte súbita o una mejora de la supervivencia. Las conclusiones del estudio, que es una molécula, ¿sí?, con una promesa muy importante dirigida para esta patología, que se describe por primera vez, ¿sí?, en 60 años. Es un modulador alostérico en investigación, ¿sí?, que ha demostrado ser superior al placebo en absolutamente todos los endpoints, tanto primarios como los secundarios, que ha mejorado los síntomas, redujo la obstrucción del tracto de salida e inclusive la llegó a eliminar, ¿sí? También tenemos que tener en cuenta que estos resultados respaldan que se pueda continuar estudiando esta terapia específica, ¿sí?, y que representan una importante mejoría en la calidad de vida de estos pacientes, y que las reducciones tempranas y duraderas de los biomarcadores, tanto del estrés o de la lesión de la pared cardíaca, como la troponina y el proBNP, nos brindan indicaciones para poder reducir el riesgo de las complicaciones graves que pueden tener estos pacientes. Así que muchas gracias.